están, estimados amigos de este canal de YouTube? Estamos en las ya fases finales de la eliminatoria para alcanzar los cupos que nos permitan llegar a la Copa Mundial de Qatar. Tuvimos una gran alegría de llegar a la Copa Mundial de Rusia 2018 y Qatar 2022 es un sueño que todavía no hemos alcanzado y que todavía podemos alcanzar. Cuando estoy haciendo este video, todavía tenemos posibilidades de sumar, porque es una eliminatoria muy complicada para todos y para el Perú en particular. Pero yo quiero decir ahora, antes de que sepamos los resultados finales, logramos realmente clasificarnos a Qatar o no, que es lo que yo deseo, que nos clasifiquemos, pero lo logremos o no lo logremos. Yo quiero decir hoy día, como ciudadano y como aficionado al fútbol, lo mejor que le podría pasar al Perú es que, sea cual sea el resultado de Qatar, de estas eliminatorias, el equipo de Ricardo Gareca continúe en la conducción de la selección peruana de fútbol. Lo digo ahora porque si nos clasificamos, por supuesto, esto va a continuar hasta después del Mundial. Y si no nos clasificamos, termina el contrato de Ricardo Gareca y su equipo técnico y entonces lloverán las críticas, aparecerán los entrenadores en todo lado y dirán que esto fue porque pasó o no pasó tal o cual cosa, que es lo que comúnmente ocurre en nuestro país. Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas, en la dirección técnica de la Federación Peruana de Fútbol, representan lo que yo llamo políticas de Estado. Políticas de Estado las diferencio de las políticas de gobierno, porque las políticas de Estado se mantienen en el tiempo, constituyen proyectos de largo plazo. Las políticas de gobierno dependen de quién esté al mando. En este caso, aplicándola a la Federación Peruana de Fútbol, lo importante, lo bueno para el fútbol peruano sería lograr que se continúe con este proceso que se empezó hace algunos años y no se juzgue solamente muy positivamente, ejemplo, Rusia 2018, o de otra manera, si los resultados no son los que esperamos, en Qatar. Pero aún clasificándonos para Qatar, que el proceso no termine en Qatar, no sea por los próximos 10 años, por poner una fecha. Y ojalá, con cambios en la Federación Peruana de Fútbol, que respeten este criterio, vamos a decir, de largo plazo o de Estado, y que no impliquen cambios en función de ciertos intereses o ciertos pareceres coyunturales de quien está a cargo de la Federación Peruana de Fútbol de turno en un momento determinado. Gareca y el proyecto de largo plazo del fútbol peruano es una isla en medio de un océano en la que en el Perú improvisamos, generamos experimentos con alternativas que no son tales porque ya se experimentaron antes con resultados no buenos. Pretendemos inventar lo ya inventado y no estamos acostumbrados a mantener procesos de largo plazo. Como el que ha tenido Uruguay con su entrenador ya veterano, con buenas y malas, digamos, con buenos y malos resultados, ha seguido y sigue siendo el entrenador de esa selección que sin duda es una de las más competitivas del mundo y de esta parte de América del Sur. Pero además, Juan Carlos Oblitas en el proyecto deportivo, la visión de largo plazo, y Ricardo Gareca en la conducción técnica con su equipo técnico que lo acompaña, tienen el mérito de haber logrado lo que han logrado en medio de grandes dificultades. La primera gran dificultad es que en nuestro país, y hay que decirlo con todas sus letras, el campeonato local de fútbol profesional no es competitivo. Los que conocemos el concepto de competitividad lo referimos a Porter, a la Universidad de Harvard, y en pocas palabras significa que lo que se hace es tan
bueno o mejor que lo que hacen otros en el mundo similares. Desde ese punto de vista, el campeonato local peruano, profesional peruano, es un campeonato no competitivo. La mejor demostración de esto es que cuando estamos muy entusiasmados con el campeonato, tal equipo versus otro equipo, van a llegar a la final, van a jugar el repechaje, no sé qué. Muy bien, esos equipos que nos generan mucha expectativa llegan a las fases primeras de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y estamos rogando que pasen la primera vuelta. La primera vuelta. Yo de niño fui testigo de una generación o varias generaciones más bien de futbolistas que nos llegaban, pero corrientemente, hasta la semifinal o la final de una Copa Libertadores. Yo de niño fui parte de una generación que acostumbraba entre enero y marzo ver a los mejores equipos del mundo, Bayern, Dinamo de Moscú, en fin, los mejores equipos del mundo, venir aquí en el verano de nuestra costa, en el verano entre enero y marzo, a jugar una temporada de amistosos con los principales equipos peruanos. Tal era el nivel que tenían nuestros equipos y el campeonato local que entonces tenían. Pero había campeonato de reservas, había una Copa Perú que era tan o más impresionante seguir como el propio campeonato profesional, había campeonatos juveniles y entonces había una cantera que se iba generando con un trabajo de menores, tal vez no tan institucionalizado, pero que los principales clubes tenían y aportaban a la nueva generación de futbolistas profesionales y obviamente a nuestra selección peruana de fútbol. Eso se fue perdiendo en el tiempo. Como en el país, en otros campos, la mediocridad también entró al fútbol peruano. La corrupción también entró al fútbol peruano. Las circunstancias de proyectos truncados también entró al fútbol peruano. Y entonces hemos llegado a tener como consecuencia de ello unos clubes, la mayoría de ellos tienen serios problemas financieros para sostenerse, que no tienen, la mayoría de ellos también, trabajo profesional, técnico y sostenido en formación de reservas infantiles, de trabajo en menores, que no son sostenibles en el tiempo, que ya no tenemos una Copa Perú del nivel que teníamos hace varias décadas, que el campeonato de reservas, si existe, ya no es importante, que los campeonatos juveniles, si existen, tampoco son conocidos, y que entonces, además, nuestros clubes reemplazan las ubicaciones que les falta con sus magros presupuestos con jugadores, la mayoría ya veteranos, que vienen a pasar sus últimos tiempos de futbolista aquí en el Perú, incluso ganando algún dinero mayor que el que ganan en sus países. En este sistema de crisis institucional, nuestro campeonato local, vuelvo a decirlo, es un campeonato de muy bajo nivel. Y lo demuestran los resultados a nivel de clubes. Entonces, el principal mérito de Oblitas en la conducción de la idea de largo plazo y de Gareca en la aplicación de esta idea en lo técnico es haber formado un equipo humano basándose en un campeonato local de muy mala calidad, que no lo ayuda, que si lo lógico funcionara, la selección peruana también debería ser mediocre, porque los resultados de un tipo de campeonato se reflejan en su selección. Pero Gareca logró, que empezó con los jugadores fundamentalmente del campeonato local, y a muchos de ellos los hizo crecer, los hizo crecer futbolísticamente y lograr que emigraran a otros campeonatos más competitivos. Entonces, el mérito primero de Gareca y su equipo técnico es haber logrado lo que logró con la selección peruana y que hasta ahora nos mantiene la expectativa de clasificar a otro mundial sin tener el apoyo, la base, digamos, suficiente a través de los campeonatos locales que sin duda no eran muy competitivos, no son muy competitivos. Pero lo segundo, no menos importante, es que Gareca dirige un equipo
que ha logrado consolidar, que tiene una idea futbolística, que tiene una mística. A veces nos va bien, a veces no nos va bien, pero prácticamente son los mismos jugadores, con algunos otros que han podido entrar, pero no son muchos. En realidad tenemos un equipo y medio con el que estamos ahí dando todavía la pelea. Pero si nos comparamos con muchas selecciones, la brasilera, la argentina, incluso la uruguaya o la colombiana, o incluso la ecuatoriana, la chilena, y vemos los jugadores de esos países que tienen en ligas extranjeras competitivas, prácticamente nosotros con nuestros 20 jugadores, tal vez por ahí un poquito más, pero no mucho más, alrededor de 20 jugadores que más o menos están en un nivel parejo, ¿no? Nosotros competimos, mientras que la selección brasileña puede tener 3 selecciones o 4 tal vez, la Argentina lo mismo, la uruguaya, la chilena, la ecuatoriana, la colombiana, por supuesto. Entonces, estamos en desventaja, porque en una clasificatoria larga, obviamente 16, 20 jugadores van a tener lesiones, van a tener situaciones imprevistas, como que no los dejaron salir por el tema de la vacunación a unos y a otros. Y entonces, eso es normal, va a pasar. Pero si yo tengo 40, 50 jugadores con qué contar y además del mismo nivel competitivo, entonces puedo hacer un trabajo de mediano plazo en una clasificación como esta. No es por gusto que el Perú se clasificaba mucho más fácilmente cuando habían clasificaciones por grupos de países, como ocurre en Europa y otros continentes, ¿no? Nosotros nos clasificamos al Mundial de México 70, al Mundial de Argentina 78, al Mundial de España 82 y después, chau, ¿no? Hasta Rusia 2018. A esos 3 mundiales nos clasificamos con 2 generaciones de futbolistas, pero con clasificaciones por grupos de países. Nos clasificábamos entre 3. A México 70 fuimos eliminando a Argentina y Bolivia, y éramos los 3. Cuando había ese tipo de clasificación por grupos, nos iba mejor. Pero cuando vino esta todos contra todos, empezamos a tener problemas, entre otras cosas, por los 2 temas que he mencionado. En primer lugar, un campeonato de muy baja calidad, falta de adecuada provisión de nuevas generaciones de futbolistas competitivos. En segundo lugar, por la existencia de pocos jugadores del nivel como para desarrollar un campeonato, una eliminatoria larga. ¿Por qué creen que nos va bien en la Copa América? Donde hemos tenido muy buenas actuaciones con Gareca últimamente. Porque el equipo se reúne y juega varios partidos juntos y seguidos. ¿Por qué creen que después vienen los problemas de desbalance cuando vienen las actuaciones cada 1 o cada 2 meses? Que nuevamente se van a sus clubes, algunos se lesionan, otros tienen el tema del viaje, etcétera. Todo eso dificulta y al final, con un grupo humano reducido, de alta calidad y de mucha fuerza, eso es cierto, tenemos que estar buscando los resultados favorables. El proyecto de largo plazo en el Perú, en el fútbol peruano, hay que continuarlo. Gareca ya superó los 85 partidos dirigiendo a la selección peruana, 32 de los cuales han sido por eliminatorias. Ha clasificado al Perú a un mundial y nos ha dejado en muy buenos puestos en las 2 o 3 Copas Américas últimas que hemos tenido, incluyendo una final a la que llegamos. Gareca tiene ya desde el momento en que llegó, ¿no? 6 años continuos, empezó el 2015, 6 años continuos dirigiendo. Ya eso es un récord en términos continuos, porque tiene más años dirigiendo, 7 en realidad, Marcos Calderón, pero dirigió en diferentes momentos. En el 60 en una oportunidad, en el 65 al 67 en otra oportunidad, entre el 75, el 77 y el 78. Sumado todo eso, tiene todavía más años que Gareca. Pero como proyecto continuo, como proyecto de largo plazo, Gareca ya es un cambio en el fútbol peruano y Oblitas, que es el creador de esta idea, es también el responsable de este proyecto. Entonces, si algo hay que lograr, y lo propongo desde ahora, es hacer todo el esfuerzo para clasificarnos para Qatar 2022, pero poner ya la mira en
el Mundial de 2026, que como sabemos lo compartirán Canadá, México y Estados Unidos. Fortalecer el campeonato local, dándole mayor competitividad, haciéndolo más transparente, insistir en el trabajo de menores como una tarea fundamental y dejar el proyecto a largo plazo que dirige Oblitas en lo deportivo en la Federación Peruana de Fútbol y maneja Ricardo Gareca y su equipo en lo técnico con nuestra selección principal, se mantenga en los próximos 10 años. Esa es mi propuesta y lo digo ahora cuando todavía no están los resultados definitivos, porque me encantan los proyectos de largo plazo, que son los que necesita el Perú en todo orden de cosas. Y este es uno que no debemos desestimar.